Bueno, preguntas de los temas anteriores. Bien, con las maniobras de Leopoldo quedó claro. Bueno, vamos a arrancar con lo que son las hemorragias del primero y tercer trimestre de la gestación. Lo podemos dividir así o lo podemos dividir como las hemorragias de la primera mitad del embarazo y la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Pero sobre todo, bueno, ahí veo que está mal escrito trimestre, pero sobre todo pasa aborto en lo que es las hemorragias del primer trimestre y siempre pasan en las primeras semanas de gestación y las demás hemorragias siempre suceden finalizando, ¿sí? El embarazo. Por eso se eh, ponen como primer trimestre y tercer trimestre de la gestación. ¿Cómo, profe? ¿Por qué se pone el primero y el tercero? Se me cortó, profe. Porque generalmente las hemorragias suceden en los primeros 3 meses del embarazo y en los últimos 3 del embarazo. Gracias, profe. De nada. Bien, ¿cómo vamos a clasificar a las hemorragias? Las vamos a clasificar en hemorragias bueno, como habíamos dicho, en hemorragias del primer trimestre y en hemorragias del tercer trimestre. Dentro del primer trimestre vamos a tener lo que es el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿sí? Que era lo de la mola, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que embarazo ectópico y la mola ya los habíamos visto o habíamos hablado un poco de esto? Lo que no habíamos ido tan específico era en aborto y lo que sí habíamos visto era la ley Beile. Bien. Vamos a arrancar con lo que es el aborto. El aborto como definición es la finalización de un embarazo antes de la semana 22 de gestación o la pérdida de un feto con un peso inferior a 500 gramos, independientemente de si el aborto es provocado, bueno, dice lo mismo, si es espontáneo o inducido. Ya tengo que ir arreglando lo que puse mal. Ahí vayan corrigiéndolo, yo después cuando se los paso, les paso el power corregido. Pero esto es independientemente de si el aborto es espontáneo o inducido. Bien. Tenemos varias formas de clasificar el aborto y una de las formas de clasificación del aborto es de esta manera. El espontáneo, el inducido o provocado, el precoz, que es antes de las 12 semanas de gestación, y el tardío, que es después de las 12 semanas de gestación. ¿Sí? Eso es muy importante si pedimos lo que es la clasificación del aborto, ¿sí? O cómo lo clasificamos. Y después tenemos las formas clínicas del aborto, que es lo que ustedes más van a ver en prácticas, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la amenaza de aborto, ¿sí? La amenaza de aborto va a estar cursada por una hemorragia escasa de varios días de evolución, con un dolor en el hipogastrio que puede llegar a ser de leve a moderado, pero el cuello uterino o el cervix, ¿sí? Se va a encontrar cerrado. Bien. Ahí podemos empezar a pensar de que tenemos una amenaza de aborto y va a estar corroborado con una ecografía, ¿sí? Vamos a ver si el embrión o el feto está prendido o desprendido, ¿sí? De dónde viene la hemorragia. A veces se puede producir algún hematoma que genera un leve sangrado y que con reposo ese hematoma se absorbe, ¿sí? Y la gestación continúa de manera normal. Con esto vamos a tener diferentes tipos de medicación como para corroborar o ver si podemos salvar este embarazo o no. Lo que le sigue es el aborto inevitable o inminente, ¿sí? Este viene con un aumento progresivo del dolor, hay contracciones, ¿sí? Y hay un aumento o no del sangrado, o sea que hay una hemorragia. ¿Y qué conlleva esto? Una dilatación del cuello uterino. Cuando nosotros con
menos de 22 semanas de gestación tenemos un cuello que empezó a borrarse y a dilatar, y pasamos los 4 centímetros de dilatación, ya no hay mucho que podamos hacer, ¿sí? No vamos a poder detener o no vamos a lograr que este embarazo llegue a un término de gestación viable para el feto. ¿Ni siquiera con un cerclaje, profe? Con el cerclaje puede estar la posibilidad de que se realice un cerclaje, pero todo tiene que ver a cómo está la dilatación, ¿sí? Y el borramiento del cuello. Si el cuello está totalmente borrado, no vamos a tener de dónde, por así decirlo, coserlo, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver mucho en cómo viene la progresión de este cuello y cómo viene, por ejemplo, podemos tener un cuello levemente dilatado y algo borrado, pero no tenemos contracciones. Entonces, como que la dilatación llegó hasta un estadio y no continuó. El problema es cuando sigue la hemorragia y siguen las contracciones, el cuello, por fisiología, se va a seguir borrando y por ende se va a seguir dilatando. Entonces, no hay mucho que podamos hacer. Sí, hemos tenido casos en el cual no sé, hasta las 14 semanas más o menos se puede hacer el cerclaje y se ha intentado y no siempre es positivo, ¿sí? Pero sí se puede utilizar como un recurso el cerclaje. Pero vuelvo a repetir, todo depende de cómo se encuentra ese cuello, qué tanto llegó la dilatación y si pudimos disminuir las contracciones. Profe, ¿Sí? Si nosotros ponemos medicación y la dilatación no cede, no vamos a poder hacer nada. Sí, decime. disculpe mi ignorancia, ¿qué es el cerclaje? El cerclaje es un procedimiento que se realiza en quirófano para suturar el OSI, el OSE. Entonces nosotros evitamos, digamos, que se expulse el feto. ¿Sí? Esto se hace con las pacientes que tienen, se le llama incompetencia cervical, ¿sí? Donde el cervix no puede mantener su forma y se ablanda y se dilata. Entonces es como si lo cosiéramos, básicamente. Es como si fuese una sutura para que no se dilate, para que no se abra. Bien, no lo había escuchado nunca, gracias. Bien, entonces teníamos lo que es la amenaza de aborto, el aborto inevitable o inminente, y luego tenemos el aborto confirmado, ¿sí? El aborto confirmado puede ser incompleto o puede ser completo. El incompleto generalmente tiene un sangrado. No me sale nadie para ingresar, que acabo de ver el mensaje. A ver, esperen un segundo. A ver si los puedo hacer de la compu. No me sale ninguna solicitud, Meli, para que ingrese. Estoy mirando en la videollamada de la compu. No, que vuelvo a intentar. Capaz que está poniendo mal la dirección. Bien, entonces decíamos que el aborto puede ser, el aborto confirmado puede ser un aborto completo o un aborto incompleto. Si el incompleto tiene un sangrado, hay una modificación del cuello uterino y hay como expulsión de tejidos, ¿sí? Y en el completo es como que cursa la expulsión completa, ¿sí? Va a salir feto, placenta y las membranas, y una vez que se expulsa completo hay disminución del sangrado y del dolor,
¿sí? ¿Por qué durante el aborto vamos a tener dolor? Porque va a ser como si fuese un trabajo de parto, ¿sí? Vamos a tener las contracciones y la dilatación del cuello hasta la expulsión de las membranas. ¿Qué pasa con el incompleto? Es que generalmente se expulsan algunos tejidos, puede expulsarse el embrión o puede expulsarse parte de la placenta, pero quedan restos ovulares dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Es ahí donde vamos a realizar en lo que es el aborto confirmado incompleto. ¿Qué cosa que hablamos la clase pasada? Que se hace la aspiración. Bien. Sí, un legrado, sí, que cuando las semanas son poquitas vamos a utilizar el AUMEU, sí, que es el legrado por aspiración, o puede ser un legrado tradicional con la utilización de las legras. Con el completo, para confirmar que el aborto fue un aborto completo, se realiza una ecografía para visualizar si hay restos o no hay restos dentro de la cavidad uterina. Generalmente cuando es completo, el sangrado después es muy leve y cuando es incompleto sigue habiendo sangrado constantemente, ¿sí? Luego vamos, sí. Perdón, ¿a qué se refiere con disminución en el aborto confirmado, donde dice completo, que dice membranas con disminución posterior del sangrado y dolor? ¿A qué se refiere con posterior? A que después de que se expulsa el feto con la placenta, empieza a disminuir el sangrado y por ende disminuye el dolor. Es como el parto, una vez que nace el feto, ¿sí? Y que después se expulsa la placenta, disminuyó el sangrado y disminuyó el dolor. Sí, a ver, nosotros cuando nace el feto, va a haber sangrado hasta que se desprende la placenta y luego el sangrado disminuye y el dolor también, ¿sí? El dolor en el parto va disminuyendo una vez que ya nace el feto, disminuye el dolor, puede haber un poquito más de dolor leve hasta que se produce la expulsión de la placenta y luego el dolor disminuye. Por eso siempre decimos que es mejor un parto normal que una cesárea. Sí, pues una vez que nace, ya se termina el dolor. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien. Después tenemos lo que es el aborto detenido, retenido o diferido, ¿sí? Este está caracterizado por la retención, ¿sí? De ya sea el embrión o del feto dentro de la cavidad uterina, ¿sí? O sea, no vamos a encontrar latido cardíaco fetal, podemos encontrar la bolsa, ¿sí? Del embrión con o sin embrión, y podemos encontrar el embrión o ya feto muerto o el embrión sin latido cardíaco. Bien. Pero ¿qué pasa? Que no hay ningún tipo de síntoma, ¿sí? Como en los abortos, como en la clasificación de los abortos anteriores. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que hay un aborto diferido o detenido retenido? Es en un control ecográfico, ¿sí? Cuando me voy a hacer los controles, no se encuentra latido cardíaco fetal, se valora ¿con qué hormona? ¿Progesterona? La coriónica. Con la coriónica, sí. Con la gonadotropina coriónica humana, con la subunidad beta, ¿sí? Que es la que nos dice si estamos o no estamos embarazadas, y se empieza a valorar los niveles, ¿sí? De esta hormona en sangre. A medida que el embarazo va progresando, la subunidad beta, ¿sí? De esta hormona tiene que ir aumentando progresivamente. Cuando esta hormona, en vez de ir aumentando, disminuye, quiere decir que ese embarazo está detenido. Bien, o sea, son las dos maneras de corroborar. Por ejemplo, yo voy, me hago una ecografía a las 6 semanas de gestación, ya debería haber latido cardíaco fetal. Puede ser que el embrión sea más
chico de lo que nosotros consideramos según la fecha de la última menstruación, entonces se va a pedir una ecografía control a los 15 días. Mientras tanto, también podemos realizarnos el control de la subunidad beta, que nos vamos a hacer un control cada 24 horas, ¿sí? 2 controles como seguidos, y vamos a ver que la hormona debería duplicarse, y si la hormona no lo hizo, quiere decir que ese embarazo está detenido. Lo vamos a confirmar cuando me vuelva a hacer una ecografía y la ecografía me muestre que ya mi feto debería tener 10, 12 semanas de gestación y sigue sin latido cardíaco fetal. Por ende, es un embarazo detenido o retenido, ¿sí? Por ende, es un aborto. Profe, ¿eso Sí. sería los embarazos ectópicos y los molares? No, el embarazo ectópico es un embarazo ectópico y el embarazo molar es un embarazo molar. Sí puede haber que mi embarazo detenido, mi aborto detenido y retenido después termine siendo un embarazo molar cuando se le haga la anatomía patológica, ¿sí? A los restos ovulares que retiren en el legrado me pueden indicar que era un embarazo molar o no. Por eso se manda a anatomía patológica, ¿sí? Los restos que nosotros tomamos en el legrado. Pero el aborto detenido y retenido puede ser causante de una detención. Generalmente los abortos vienen por una causa genética, ¿no? O sea, como que el feto no iba a ser compatible con la vida y se detiene su crecimiento, ¿sí? Algo más bien como fisiológico, no se sabe no se sabe exactamente cuál es la causa, pero como si el cuerpo fuese sabio y supiese que no está bien ese embarazo, ¿se entiende? ¿Quedó claro, Mili? Sí, profe. Bien. Bien, entonces ahí tenemos lo que es el aborto detenido, retenido, diferido. Vamos a ver nosotros internados pacientes, ¿sí? Que vienen con un embarazo detenido generalmente dentro de las 8 o 12 semanas, ¿sí? Que lo pueden corroborar por ecografía, porque es el tiempo en donde se realizan las ecografías para saber qué es la ecografía del primer trimestre de gestación. Pero bueno, vienen también de no sé, 16 semanas, 18 semanas tranquilamente, que son un poco más catastróficos que con un embarazo más avanzado. No quiere decir igual que psicológicamente la paciente no se vea afectada por la pérdida, ¿sí? De este embarazo. Todavía no hay mucho seguimiento de salud mental para las pacientes que pierden embarazos con tan pocas semanas de gestación. Eh, pero sí hay estudios que marcan que la pérdida puede llegar a ser psicológicamente traumática independientemente del tiempo de embarazo, ¿sí? O sea, lo mismo que si alguien lo pierde con 36 semanas de gestación que quien lo pierde con 8 semanas de gestación. Todo tiene que ver con eh, el deseo, la fortaleza de la paciente, ¿sí? Y esto se los recuerdo porque a nosotros nos toca atender a muchas pacientes y, a ver, el pensamiento social es como, ay, bueno, recién te enterabas que estás embarazada, tenés 8 semanas. Pero bueno, la ilusión que creó esa mamá, los proyectos que creó, que imaginó, nada, todo es diferente para cada uno de los pacientes y puede ser traumático para una mamá que lo estaba deseando o buscando hace un montón de tiempo, al igual que una mamá de 36 semanas de gestación que pierde a su bebé y que, nada, a ver, socialmente está como, uy, ya estaba a término, ya estaba todo formado. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Bien, después tenemos
lo que es el aborto séptico. El aborto séptico viene de una infección en el útero o de los anexos, que pueden ser trompas, ovario, ¿sí? Que se presenta después de la pérdida de un embarazo, ¿sí? Después de un aborto ya sea espontáneo o ya sea inducido, ¿bien? ¿Cuál es la causa general del aborto séptico? Es que queden restos ovulares dentro de la cavidad uterina y, por así decirlo, esos restos se pudren, ¿sí? Y generan una infección. ¿Cuáles son los signos de alarma de un aborto séptico? ¿Cuáles se imaginan que son? Fiebre, puede ser Hemorragia. hemorragia. Perfecto. El séptico, lo característico es la fiebre. Pero sí, en un embarazo donde se hizo un legrado y el paciente sigue sangrando, hay algo que está mal. Si quedan restos, la paciente va a sangrar, así que también es un signo lo que es el sangrado, ¿sí? ¿Por qué creen que sigue sangrando? ¿Puede ser porque hayan quedado restos o qué, profe? Claro, porque quedan restos y porque los restos hacen que el útero no se termine de contraer. Acuérdense en que tiene que quedar limpio para volver a ser el útero que era antes de la gestación, ¿sí? Se tiene que volver y se tiene que hacer chiquito. Una de las causas de hemorragias posparto son porque quedan restos, a veces coágulos, que no dejan que el útero se contraiga. Entonces, al no poder contraerse, sigue sangrando y ocasiona lo que se llama atonía uterina. Bien. Y la última de las formas clínicas del aborto es el aborto recurrente, ¿sí? El aborto recurrente es la interrupción espontánea de 3 o más embarazos en forma consecutiva. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las mujeres sufrimos un aborto espontáneo durante, ¿sí?, la vida fértil. Ya sea que lo sepamos o no, podemos llegar a haber sufrido un aborto espontáneo sin habernos enterado de que estábamos embarazadas. El problema es cuando estos abortos ocurren de manera consecutiva, ¿sí?, uno atrás de otro, independientemente del tiempo entre uno y el otro. Por ley, se manda a estudiar un aborto después del tercer aborto consecutivo, ¿sí? Se manda a estudiar como la causa de la pérdida de los embarazos. Una de las causas de la pérdida de los embarazos era esto que habíamos hablado hace un rato sobre la incompetencia cervical, ¿sí? Que el cuello no tiene la posibilidad de mantenerse y se borra y se dilata, entonces no tiene la capacidad de mantener al embrión dentro de la cavidad uterina. Y después, Profe, sí. perdón, la chica esta, María Becerra, ¿no es la que tuvo también 2 veces que también embarazo y los pierde, digamos? Claro, pero ella tuvo embarazos ectópicos, o sea que Ah, el estudio va a ser diferente. Porque en este pero no. caso el embarazo se produce de manera normal, hay una implantación y luego el feto se pierde o el embrión se pierde. Y ahí es donde se empiezan a hacer estudios de cuál puede llegar a ser la causa, ¿sí? Si la causa es por causa del endometrio o es una causa de alguna enfermedad materna, o es una causa de la unión cromosómica. Vieron que les había dicho hace un ratito atrás que una de las causas más comunes de la pérdida de los embarazos son las malformaciones cromosómicas, ¿sí? Entonces es como el cuerpo sabio interrumpe el embarazo, porque no sería compatible con la vida. Bueno, una vez que se pierden 3 fetos o embarazos, ¿sí?, donde hay 3 abortos, recién se manda a estudiar la parte genética.
Antes, si se hace un legrado, se juntan los restos y se estudian para saber si es una mola hidatiforme, ¿sí? Que es esta enfermedad trofoblástica, o no. Digamos, es lo único que hoy se valora en anatomía patológica en un legrado. A no ser, vuelvo a decir esto, que ya tengamos el tercero, cuarto, quinto aborto y se empiezan a hacer estudios más específicos en planificación familiar también con estas mamás que siguen teniendo abortos recurrentes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué es mola hidatiforme? Ahí lo vamos a ver, pero ya lo habíamos hablado. ¿Alguien le puede decir qué era la mola hidatiforme? No es como una bola de células que no llega a ser viable, es como que tiene pelos, dientes, algo así, profe. Sí, no sé si tiene pelos y dientes, sí hay una malformación. En realidad la mola hidatiforme es una malformación de la proliferación, ¿sí? De las células del trofoblasto. Ahora lo vamos a ver. Pero la mola era lo que se formaba en la enfermedad trofoblástica o el embarazo molar, ¿sí? Que así lo habíamos visto cuando vimos los tipos de embarazo. Bien, que habíamos visto el embarazo normal, el embarazo molar y el embarazo ectópico. Ah, pensé que Veo era... masa era de otra tejido, cosa, profe. profe. ¿Sí? Algo De así. células trofoblásticas. Bien, ahora vamos a ver lo que es el embarazo ectópico. Vamos a hacerle como una repasada, porque ya lo habíamos visto cuando vimos tipos de embarazo. El embarazo ectópico, entonces, es la gestación que se desarrolla fuera de la cavidad endometrial. En el 97% de los casos se producen las trompas de falopio, sobre todo en la zona ampular, seguida de la ísmica y por último de la porción infundibular. Aparte de que se produce en las trompas de falopio, se puede producir en ovario, en el cérvix o en la cavidad abdominal, ¿sí? Ahí en la imagen están las estrellitas en donde marca los lugares donde se pueden producir los embarazos ectópicos. Y recién no me acuerdo quién decía de los embarazos de María Becerra, era lo que a ella le había pasado, era que sus 2 embarazos fueron embarazos ectópicos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo de los embarazos ectópicos? Son todos aquellos que retrasen el transporte del óvulo hacia la cavidad endometrial, ya que la implantación tendrá lugar entre los 5 y 7 días post-fecundación y se producirá allí donde se encuentre el blastocito. Bien, ¿qué significa eso? ¿Te acuerdan que una vez que se fecundaba, ¿sí? Nuestro óvulo iba pasando por un proceso que, ¿cómo se llamaba? Segmentación. Bien, por la segmentación hasta que se convertía en el blastocito, ¿sí? Iba pasando de diferentes estadios, se convertía en mórula y formaba nuestro blastocito. Cuando nuestro blastocito está listo, es donde se implanta, ¿sí? Entonces es por eso que dice que allí donde se encuentra el blastocito es donde se va a implantar. Cuando nosotros tenemos, ¿por qué una de las causas es más normales en las trompas? Es porque una de las causantes es la movilidad, ¿sí? De las trompas, ¿sí? De los hilios que se encuentran en las trompas, de las vellosidades, para transportar, ¿sí? A nuestro ovocito fecundado a través de la trompa para que llegue hasta la cavidad uterina y que se pueda implantar en el endometrio. Entonces, una de las causas puede ser la movilidad de las trompas de falopio. Otra de las causas es que haya una oclusión,
¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una de las oclusiones se producía a la altura de útero-tubaria, ¿sí? De la unión útero-tubaria. Entonces, nuestro ovocito fecundado no puede atravesar y queda en la trompa. La clínica, ¿sí? Puede ser inespecífica y puede variar según la función y la localización, puede variar dependiendo la localización y la evolución, ¿sí? De la gestación. Lo primero que se presenta generalmente es sangrado vaginal, dolor abdominal y una amenorrea, digamos, de 6 o 7 días, que quiere decir, ¿sí? Que no tuvo la menstruación, ¿sí? Nosotros nos enteramos que o empezamos a sospechar de un embarazo debido a la amenorrea, ¿sí? Cuando decimos, uy, no nos llegó el periodo, ¿sí? No llegó la menstruación, uy, tengo un atraso, bueno, seguido de estos 6, 7 días de amenorrea, podemos tener una beta positiva en sangre que nos dice que estamos embarazadas, pero ¿cómo vamos a nosotros diagnosticar que es un embarazo ectópico? A través de una ecografía. Bien. ¿Qué pasa? A veces podemos llegar a la ecografía y diagnosticar un embarazo ectópico y a veces no, porque se puede producir la rotura de una trompa y se va a presentar con un cuadro de un dolor intenso, palidez, hipotensión y puede haber un shock hipovolémico, ¿sí? Por la pérdida de sangre, que generalmente la sangre queda intraútero, por eso es, perdón, intraabdominal, por eso el dolor es intenso en el abdomen. Como habíamos dicho, el diagnóstico viene determinado por el test de gestación positivo, ¿sí? Nos dio positivo ya sea la beta en orina, en el test de orina o en el test de sangre, pero en la ecografía vamos a visualizar que no hay saco gestacional dentro de la cavidad uterina. ¿Preguntas hasta acá? Bien, seguimos con la enfermedad trofoblástica gestacional. Es un conjunto de procesos patológicos benignos y malignos relacionados con la proliferación anormal de tejido trofoblástico y por un aumento marcado de la hormona gonadotropina coriónica humana. Ven, si pueden ver, visualizar la imagen, ¿sí? Acá vamos a tener un embarazo molar completo y acá vamos a tener un embarazo molar parcial, que en el embarazo molar parcial vamos a tener feto. En el completo es solamente lo que crece es el trofoblasto, ¿sí? Convirtiéndose en una masa, ¿sí? Que le llamamos mola. Mola hidatiforme, ¿sí? ¿Qué es en sí la mola hidatiforme? Es una hiperplasia del trofoblasto, o sea que es un crecimiento de las células del trofoblasto, junto con edemas de las vellosidades coriales y la formación de vesículas que proporcionan a la placenta un aspecto semejante a un racimo de uvas, ¿sí? Ven que pueden ver en la imagen ecográfica que se ven como todos globulitos, como si estuviesen todos llenos de aire. Bien, esto es la placenta y cada uno de estos son estas vellosidades y formación de vesículas, ¿sí? Que le hacen a esta forma como de mora o racimo de uvas. Como les había dicho anterior, el embarazo molar puede ser completo o incompleto. El completo tiene ausencia de embrión y de vascularización de las vellosidades. Y la incompleta, hay dos tipos de vellosidades, unas que tienen un edema, o sea, son edematosas, y con formación de vesículas, y otras son normales, ¿sí? O sea que hay como si fuese una placenta que se empieza a desarrollar normal y una parte de la placenta que se desarrolla anormalmente. Y suele haber presencia de embrión o restos del mismo.
Es Profe, una, entonces la imagen de la ecografía puede ser incompleta porque esas cosas negras no podrían ser como tipo los edemas. claro, exactamente, esas son todas las vesículas que vamos a ver, ¿ven? Estas de acá son todas las vesículas que se ven dentro de la cavidad del útero y no se ven restos fetales o partes de un feto o embrión. Hola, NASA, Hola, profe, ¿todo bien? ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Media resfriada. No, te escucho. Sí. Bueno, chicas, ¿quieren ir poniendo la asistencia? Sí. Gracias, profe. De nada, NASA. Bueno, em, como ven en la imagen de abajo, tenemos la clasificación en lo que es completa e incompleta. En la completa es como una masa, pero ¿se acuerdan que vimos las placentas en donde se veían como los cotiledones bien armados? Y en este caso ven que es algo como todo como grumoso, ¿sí? Que son todas esas vesículas que después nosotros vemos en la ecografía. Y cuando es más chiquito, porque esta es como una placenta, o sea, como fue una mola hidatiforme completa que se debe haber detectado ya avanzado el embarazo molar, em, cuando se sacan los restos por un legrado, se suelen ver, ¿vieron los cositos esos que nosotros que vienen para los chicos que si los ponen en agua se hidratan y crecen las bolitas? Bueno, es como si todas esas las juntaran y cuando son como más chiquitas, pero tienen como esa consistencia. No me acuerdo cómo se llaman los cositos esos. Son bolitas de gel, profe. ¿Son Claro, los antiestrés? Son así como pelotitas, se juntan todos. como los antiestrés, sí, como los antiestrés que se forman como todas esas bolitas. Sí. Bueno, como eso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es una enfermedad localizada, ¿sí? Una enfermedad que se localiza en lo que es el útero y se trata con una evacuación del útero por un legrado o una técnica de AMEU, o sea, de aspirado, y se van a realizar controles, ¿sí? De la hormona gonadotropina coriónica humana durante un año y recién después de un año podemos decir que hay una remisión completa. Igualmente se va a hacer un control por 5 años para poder constatar que nos vuelva a aparecer esta enfermedad, ¿sí? Y se trata a la paciente con cualquier anticonceptivo para evitar futuros embarazos, ¿sí? Generalmente los anticonceptivos son de manera oral, así que se les da lo que es las hormonas en pastillas, digamos, ¿sí? Los anticonceptivos orales. Cuando esta enfermedad sigue avanzando, puede implantarse en otros órganos, ¿sí? Puede ir creciendo, por eso es importante el control ecográfico y continuado de esta enfermedad. ¿Puede hacer metástasis? Sí, puede hacer metástasis, generalmente hace metástasis en pulmón. Se trata como si fuese un cáncer con una medicación mucho más leve, sí, pero tiene un tipo de quimioterapia. Generalmente en el primer embarazo molar se realiza, bueno, el diagnóstico y se mantiene el estudio, y cuando hay un segundo embarazo consecutivo molar es donde ya se empieza a hacer un tratamiento y la visualización de que no haya metástasis de esta mola hidatiforme. ¿Preguntas? Bien. Ahora vamos a ir a lo que son las hemorragias, ¿sí? Del tercer trimestre de la gestación. Habíamos hablado hasta recién las que ocurrían en la primera etapa del embarazo. Sobre todo la más recurrente es la del aborto. Bien. Ahora vamos a tener lo que es la placenta previa, ¿sí? La placenta previa es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior. Bien, ¿cuál sería el segmento uterino
inferior, se me pasó la imagen, pueden ver acá en la imagen, me estoy marcando con la flechita, el segmento uterino inferior es la parte de abajo del útero que se comunica con el cuello uterino. ¿Qué es lo que pasa con la placenta previa anterior o cómo se caracteriza? Por lo que son las hemorragias, ¿sí? Hemorragias indoloras sin ninguna causa aparente en el tercer trimestre de la gestación. ¿A qué se debe esto? Es que la inserción puede llegar a ser total o parcial de la placenta en este segmento y puede ocluir el orificio cervical interno, ¿sí? El OSI. ¿Cuál era el OSI? No me aparezca la flecha. El OSI era este segmento de acá abajo y el OSE era este segmento de acá abajo, ¿se acuerdan? Vuelvo a marcarlo. El OSI, este segmento de acá, y el OSE, el segmento más cerca de la vagina. OSI al lado del útero, OSE del lado vaginal. Entonces, la placenta previa se caracteriza por una inserción en el anormal de la placenta en el segmento uterino inferior, ¿sí? La placenta normal debería tener la inserción en la pared posterior del útero, ¿sí? No en el segmento inferior. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. La placenta puede ser oclusiva o no oclusiva. ¿Qué significa esto? Que puede tapar todo el OSI o no lo tapa. Aparte, la vamos a caracterizar de dos maneras. Puede ser completa, ¿sí? Que obstruye el OSI de manera totalmente, que sería esta imagen, ¿sí? Bien, tienen la placenta, este es el OSI, y está la placenta totalmente cubriendo, ¿sí? El segmento inferior y por ende cubriendo todo lo que es el OSI, ¿sí? Entonces, esta placenta es una placenta oclusiva. Aparte puede ser parcial, obstruye el OSI de manera parcial, no lo obstruye completamente, pero esta placenta va a ser oclusiva. Y después tenemos las no oclusivas, que son las dos que siguen, ¿sí? Que es la marginal, que es donde el borde placentario llega hasta el margen del OSI, ¿sí? Hasta el borde del OSI sin ocluirlo. Y la lateral o de inserción baja es cuando la placenta se inserta, ¿sí? En el segmento inferior, pero no alcanza al OSI. Bien, está baja, lateral, pero no está cerca del OSI. En cambio, la marginal está en el borde y las otras dos son oclusivas de manera parcial o de manera completa. Profe, Bien, sí. esta condición puede avanzar en el embarazo, por ejemplo, que sea parcial y termine en completa. Sí, puede ser parcial y que termine en completa. Se va a ir viendo a medida que avance el embarazo. Acuérdense en que la placenta se va modificando de lugar, ¿sí? Más o menos hasta las 34 semanas de gestación se sigue moviendo la placenta de lugar, hasta que termina de implantarse totalmente, de crecer lo que necesitaba crecer para alimentar a nuestro feto. Entonces, puede modificarse. ¿Cuál es uno de los problemas? Es este sangrado. Lo que tenemos que ver es si corre riesgo la vida fetal o no. ¿Cuáles son las causas? Bien, las causas que se estudian es que puede llegar a haber una tardía aparición de la capacidad de fijación del trofoblasto, ¿sí? O sea, que el trofoblasto no se fije donde se tenía que fijar en el momento que lo tenía que hacer, se fija
después, y por eso se fija en en el lugar donde no debería fijarse. Otra de las causas es la disminución de la capacidad de fijación del endometrio, que el problema lo tenga el endometrio y no el trofoblasto, ¿sí? Que el endometrio no sea capaz de que el trofoblasto se adhiera a él. Y la tercera causa es la alteración endometrial, que puede haber una endometriosis, ¿sí? Que es una de las causas de una implantación baja de la placenta o también de los abortos espontáneos. Las cicatrices, ya sea una cicatriz por una cesárea o por un legrado anterior. Acuérdense que habíamos hablado que los legrados van dejando, ya sean por aspiración y con más razón por legras, cicatrices en el endometrio. Y, por ejemplo, la miomatosis, ¿sí? Que son miomas en las paredes uterinas. Los factores de riesgo son, bueno, las cicatrices uterinas que habíamos dicho recién, la edad materna mayor a 35 años, la multiparidad, los antecedentes de aborto, los embarazos múltiples, el tabaquismo y la hipertensión crónica. Y la clínica es la pérdida de sangre líquida y roja sin dolor e intermitente, ¿sí? Cuando empezamos a tener como pérdidas de sangre a medida que vamos cursando el embarazo, nos hace pensar que podríamos llegar a tener un embarazo, una placenta previa. O sea, siempre, cuando hay sangrado intermitente, siempre es placenta previa hasta que se demuestre lo contrario. A no ser que el sangrado sea abundante, que ya podemos llegar a pensar en un desprendimiento de placenta. Pero esta pérdida de sangre líquida y roja, donde no incluya dolor y donde el sangrado es intermitente y no constante, hace a lo que es la placenta previa. Como complicaciones tenemos, bueno, las hemorragias. Ahí dice septiembre, que me lo debe haber corregido solo el coso, pero era septicemia, histerectomía, mortalidad materna, mortalidad neonatal, sufrimiento fetal, prematuridad. Bien. ¿Y cómo es el tratamiento? La placenta, fíjense que ahí abajo dice PPOT, ¿sí? La placenta previa oclusiva total va sí o sí siempre a cesárea. ¿Sí? Y la placenta previa, oclusiva parcial o marginal, puede ir a parto normal. ¿Qué no se puede hacer con una placenta previa oclusiva total? El tacto vaginal, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a hacer va a ser lastimar a la placenta y podemos hacer que se desprenda, ¿sí? O que comienza un sangrado haciendo que la irrigación al feto se anula. Profe, Bien. o sea Sí. que las dos primeras imágenes que mostró anteriormente, esas van a parto a cesárea, y las otras dos que vendrían siendo marginal o de inserción baja van a parto normal. Perfectamente, así es. Gracias. Generalmente lo que son las placentas previas, si hay cualquier indicio de que puede haber una hemorragia, se decide la cesárea para evitar cualquier tipo de complicación. Bien. Pero una placenta previa lateral o marginal puede ir, si está todo bien, si nuestro feto se encajó y se apoyó y está en qué, qué era lo que decíamos, en qué posición debería estar, en qué situación debería estar. Posición cefálica. Ujú. Bien, si está encajado, ¿sí? En nuestro pelvis y nosotros tenemos una placenta marginal o lateral, no corremos ningún riesgo. Ahora, con una placenta oclusiva, no vamos a tener ninguna posibilidad de que el feto se pueda apoyar en lo que es la cavidad pélvica, ¿se entiende? Sí, ¿no? Y en el caso de que sea cesárea, ¿no? Por esto de que sea una placenta oclusiva, ¿puede causar algún otro daño al feto o a la madre? O sea, siendo por cesárea.
No, ninguno, o sea, los riesgos son mínimos. Sí, nuestro riesgo es que nuestra placenta deje de alimentar a nuestro feto, o que se desprenda o se rompa. Gracias, profe. De nada. Bueno, después lo que sigue a la placenta previa es lo que es el desprendimiento de placenta o accidente de Godelot. ¿Qué es el desprendimiento de placenta o accidente de Godelot? La separación total o parcial prematura de la placenta que normalmente estaba insertada. Esta no estaba normalmente insertada y nuestra placenta acá está normalmente insertada. Bien. ¿Qué hace al desprendimiento? Ustedes pueden ver a la imagen que tenemos a nuestro feto, nuestra placenta que está en color rosita, y el rojo es el desprendimiento de placenta, ¿sí? Es sangre. Esto quiere decir que esto que tenía que estar pegado hasta a nuestro endometrio se empezó a desprender. ¿Cuáles creen que pueden llegar a ser las causas de un desprendimiento de placenta? Los factores teratogénicos. No. Bien, ¿Por vamos a algún hablar de lo accidente, que son profe? ¿Cómo? ¿Por accidente? ¿Por algún trauma? Sí, por un trauma puede llegar a haber un desprendimiento de placenta. Bien, vamos a ver la hipertensión, bien. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, mayor a 35, menor a 20, la multiparidad, el tabaquismo, que el tabaquismo lo que produce es una necrosis en la decidua basal y hay una disminución, ¿sí?, del flujo sanguíneo en lo que es la placenta. Entonces esto puede hacer que haga como infartos la placenta, entonces nada, se rompa y se desprenda. La hipertensión crónica o la preeclampsia, ¿sí?, esta misma irrigación puede llegar a ser como aumentada, que el flujo pase de la sangre a la musculatura uterina y esto haga que se desprenda. El consumo de cocaína, ¿sí? El consumo de cocaína puede producir hemorragias en las vellosidades coriónicas y esto va a formar los hematomas que van a hacer que se desprendan. Las cesáreas anteriores y los abortos previos también son causantes de desprendimiento de placenta. Profe, ¿este desprendimiento de placenta es durante el parto? No, puede ser antes o sí, puede ser durante el parto, pero en realidad puede ser antes. Ah, bien. Sí, o sea, Bien, una bien. mamá, es más, por eso se le llama accidente de Godelot. Una mamá puede venir con un desprendimiento de placenta. ¿Y qué pasa cuando no se... Chicos, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Claro, porque eso me pasó a mí en el último parto. Y calculo que tiene que haber sido por la edad. Porque fumar no fumé, cocaína no consumo, hipertensión no tengo. Y a mí me pasó eso, ese accidente me pasó en el momento del parto. Bien, acordate Ya. que estos son factores de riesgo. Le puede pasar a una persona totalmente sana que no tenga ninguno de estos factores de riesgo. Bien. Claro. Bien, cuando hablamos de fisiopatología y clínica, hablamos de lo que es la injuria vascular, que es la disrupción de los vasos sanguíneos de la decidua basal, el aumento del tono y la presión intramiometrial, ¿sí?, que es el colapso de las venas que se rompen y forman un hematoma y eso hace que la placenta se desprenda, ¿sí? Digamos que esas dos son las causas que pueden hacer que la placenta se desprenda del endometrio. Hay una clínica, habíamos hablado en la placenta previa, que la clínica de la placenta previa, ¿cuáles eran? Un sangrado intermitente, sí, líquido y rojo, sin dolor,
Y en cambio, en este caso, la triada se le llama triada porque vienen estos tres síntomas juntos, que es del dolor abdominal, que es un dolor muy intenso, hemorragia genital, ¿sí? Un sangrado profuso y una hipertonía uterina, ¿sí? O sea, el útero se pone súper duro como si fuese una contracción que no para, ¿sí? Que no cede en ningún momento. Obviamente esta triada viene acompañado de sufrimiento fetal, puede haber muerte fetal, shock y anemia. Bien. Em, esta situación es una emergencia obstétrica. Bien. Esta paciente tiene que pasar de urgencia a una cirugía cuando hay un desprendimiento de placenta porque la causa probable, digamos, sea la muerte fetal. Una vez que la placenta se desprende, ¿qué es lo que pasa? Deja de Puede recibir asfixiar. y que no hay nutrientes. ¿Cómo? Que deja de recibir oxígeno y nutrientes. Bien, o sea, el feto se deja de oxigenar, o sea, es como si el feto dejara de respirar. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones del accidente Godelok? Es la apoplejía útero-placentaria, ¿sí? Que es esto de que pasa la sangre a la musculatura uterina, ¿sí? Entonces el útero no se puede contraer y va a hacer una atonía uterina que puede terminar en una histerectomía. Bien, si nosotros al útero no lo podemos contraer, ese útero va a seguir sangrando, o sea que lo tenemos que sacar. Hay diferentes situaciones que se pueden utilizar en caso de una apoplejía uteroplacentaria, que hay un procedimiento en el cual se utiliza un balón de Bacri, se llama, ¿sí? Que es un balón que se insufla como si tiene la forma como de un preservativo, que se infla, ¿sí? Y hace que mantenga las paredes del útero para simular una tonía muscular uterina y que es evitar perder el útero. Bien, eso después se va a ir desinflando y vamos a ir viendo si el útero mantiene, ¿sí? Su tono muscular o no para poder saber si vamos a poder evitar la histerectomía o no. También puede haber alteración de la coagulación, insuficiencia renal, hemorragia. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que habíamos hablado, ay, no me sale acá me quedó fuera del coso, de la diapositiva, pero el parto normal, siempre y cuando la madre esté estable y el feto ya esté muerto, ¿sí? A ver, puede venir una paciente con un desprendimiento de placenta y si el feto está muerto, se puede inducir el parto para finalizar, siempre y cuando la madre no esté haciendo un shock hipovolémico, ¿sí? Que es lo que generalmente hacen por la cantidad de sangrado, ¿bien? Pero si la madre está inestable y el feto está vivo, la urgencia es la cesárea. Rara vez, muy rara vez, van a ver un parto normal de un desprendimiento de placenta, a no ser que la paciente ya venga con el desprendimiento de placenta y se constate, ya la paciente esté bien, digamos, que venga y refiera que hubo un montón de sangrado y que ya no siente que su feto se mueve, y bueno, ya esté constatado eh, eh, el FM, y entonces ahí vamos a poder inducir el parto, pero si no, siempre es cesárea. Otra de las hemorragias en el tercer trimestre del embarazo es la rotura de la vasa previa, ¿sí? ¿Qué es la rotura de la vasa previa? Es cuando el cordón umbilical se inserta en las membranas en lugar de en el centro placentario, ¿sí? Entonces, cuando se produce la amniorexis, o sea, la ruptura, ¿sí? De la bolsa amniótica, los vasos se seccionan y se produce el sangrado. Vuelvo a la imagen, no sé si ven, ahí nosotros tenemos el cordón umbilical y nuestro cordón está insertado no en la placenta, sino en
la bolsa, ¿sí? Todos estos vasos, bien, este cordón, ven, a ver, la bolsa es esto que está acá, ¿sí? Todo alrededor de nuestro feto. Y ven que nuestro cordón debería estar unido acá. ¿Lo llegan a ver? Volvemos a la imagen anterior. ¿Ven cómo el cordón está unido a la placenta? Bien, en esta imagen el cordón no está unido a la placenta como debería. Sí, está recorriendo el feto, está unido en alguna parte de la bolsa en donde se sostiene el feto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompe la bolsa, ya sea espontáneamente o artificialmente, los vasos que están irrigando a nuestro feto se lesionan, ¿sí? Se rompen y es ahí donde se puede producir la muerte fetal, porque la hemorragia no es materna, sino es fetal. ¿Sí? Acuérdense que la sangre que está dentro del cordón umbilical es del feto y no de la madre. Acuérdense que la sangre en el cordón umbilical va y viene al feto. Y hay parte de sangre que es fetal y aparte de la sangre que es materna. Bien. Entonces, la clínica es la metrorragia en relación a la ruptura espontánea de membrana o a la ruptura artificial de membrana durante el trabajo de parto. ¿Sí? La hemorragia, como les había dicho, es fetal con compromiso del bienestar fetal, con indicación de cesárea de urgencia. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Es que cuando se rompe la bolsa, aparte del líquido amniótico que viene, vamos a ver sangrado. ¿Sí? Y cuando estamos monitorizando a la mamá, vamos a ver qué creen qué creen que van a poder ver en el monitoreo fetal. ¿Qué van a ver? Bradicardia fetal. ¿Sí? Si no está habiendo una circulación sanguínea hacia el feto, va a haber una bradicardia fetal. Ahí vamos a empezar a notar el sufrimiento fetal. ¿Sí? Eso es lo que le decía al DIPS. Pueden ser los DIPS, sí. Bien. Otra de las causas es la ruptura uterina. Bien. No es muy normal que suceda, pero puede pasar. Cuando generalmente... Uy, se me salió como que se me modificó todo el power. Bueno, después se los voy a pasar bien armadito. ¿Qué es la ruptura uterina? Es cuando se rompen, ¿sí?, los tejidos de la cavidad uterina, pero puede pasar que no sea en todas las capas y no se llegue hasta lo que es la serosa, pero sí podemos llegar a ver al feto desde la parte pélvica, ¿bien? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Es la ruptura uterina, que puede ser una dehiscencia, ¿sí? La dehiscencia es la separación, ¿sí?, de, por ejemplo, la cicatriz de una cesárea, en donde empiezan a separarse esas capas, ¿sí? Es como si nosotros tuviésemos una cicatriz y se empieza a abrir como las capas, pero no terminan de abrirse todas. Entonces no penetra la serosa. Y después tenemos la rotura, que es la separación completa de la pared uterina. ¿Qué es lo que pasa en el trabajo de parto y que generalmente pasa con las pacientes que tienen una cesárea previa y que después se intenta el parto normal? Es que el útero se rompe violentamente debido a las contracciones uterinas y entonces el feto o parte del feto, vieron como acá en imágenes que tiene como la patita afuera, ¿sí?, son expulsadas a la cavidad peritoneal. La clínica de esto es un dolor intenso, una bradicardia fetal y
pérdida de sangre, ¿sí? Una metrorragia. Este lleva como tratamiento una cesárea de urgencia, ¿bien? Generalmente quien sufre más en este caso está más en compromiso, ¿quién creen? ¿La vida materna o fetal? Bien, la vida materna, ¿sí? Porque el feto sigue alimentándose, la placenta está insertada, solamente que, bueno, está perdiendo todo dentro de la cavidad peritoneal, entonces vamos a poder llegar a tener una sepsis, ni hablar un shock hipovolémico porque un órgano se rompió y probablemente hay un montón de suturas que se hacen en útero, pero depende cómo es la ruptura del útero, es si vamos a poder salvar o no salvar al útero. Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿eso puede suceder en caso de embarazos en trillizos, cuando Sí, tienen, sí. o en caso que haya tenido una cesárea anterior y esté la parte del útero muy, muy débil? Exactamente, por eso se esperan por lo menos 2 años hasta el próximo embarazo, ¿sí? Y se habla de esto de no tantas cesáreas, ¿sí? Porque las pacientes que tienen varias cesáreas, acuérdense que es como romper una cicatriz arriba de otra cicatriz, aparte de adherencias que se van armando en esas cicatrices que se van cosiendo, las paredes se van debilitando. Entonces la probabilidad de una ruptura uterina durante el trabajo de parto o durante la gestación puede llegar a producirse, ¿bien? ¿Cuál es una de las indicaciones en el trabajo de parto con una paciente con una cesárea previa? Es no colocar. ¿Qué medicación creen ustedes que no debemos colocar? Oxitocina. Bien, la oxitocina, porque la oxitocina lo que va a hacer es aumentar las contracciones y la intensidad de las contracciones, y esto puede ayudar, ¿sí?, a que nuestro útero se rompa.